Tienes ya tu login configurado con Claire, pero quieres llevar tu aplicación a otro nivel e implementar autorización basada en roles. Entonces, no te pierdas el video de hoy, pues te enseñaré cómo hacer esto con Claire de una manera súper sencilla. Para agregar roles en Claire, vamos a ocupar la metadata del usuario, la cual debemos comenzar agregando los datos de la sesión que recibiremos en el token de acceso. Como ya tenemos un usuario creado, vamos a agregarle el rol a este de forma manual en Claire. De igual forma, como estamos usando TypeScript, vamos a definir unos tipos personalizados para la sesión para incluir los roles y vamos también a crear una función auxiliar para validar el rol del usuario autenticado mediante dicha sesión. Como última parte de toda esta implementación previa, vamos a crear una ruta accesible solo para los administradores, la cual podemos proteger de dos formas, en el middleware o localmente. En el middleware vamos a chequear el rol del usuario de una manera similar a nuestra función auxiliar que definimos anteriormente, y si validamos localmente en la página, usamos esta última. Si bien tenemos dos opciones, lo más recomendable es emplear una combinación de ambas para ampliar las capas de seguridad de nuestra app. Ahora sí, vamos a darle roles a nuestros usuarios, y para eso usaremos el cliente de Claire Query Servidor en una acción, con el cual podemos actualizar la metadata de nuestros usuarios y establecerle o removerle los roles. Esta acción la podemos lanzar en nuestro webhook una vez creado el usuario para establecer el rol user por defecto una vez se registre, por ejemplo. Vamos a crear un nuevo usuario y una vez que sea registrado ya vemos el rol establecido en su metadata. Y ya podemos asegurarnos que nuestro control de accesos está funcional. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte, dejar tu like y estar atento al próximo video donde llevaremos Clerk a otro nivel integrándolo con Supabase. Hasta entonces, quédate con Core4Dev para juntos dominar la web moderna desde el núcleo.